Señor ha sido bueno. Amén. El texto base de esta serie, Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice en la versión Reina Valera, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El título de esta enseñanza es, confiar en Dios desata su poder. El Señor, guiándonos a través de su palabra para la predicación y la enseñanza de su pueblo, decía en estos días que yo quería hablar acerca de fe, ¿no? Y cuando empecé a estudiar otra vez acerca de la fe, de creer que Dios puede hacer un milagro, entonces el Señor ministraba a mi corazón, me decía, bueno, me gustaría primero que hablaras del creer. Y yo decía, pero bueno, no es lo mismo fe y creer. Y cuando empecé a escudriñar explícitamente esas dos palabras o esos dos términos, me sorprendí porque aun cuando están entrelazadas una con la otra, no tiene que ver una con la otra. Porque no todo el que cree tiene fe, pero sí todo el que tiene fe cree. Así que cuando usted y yo creemos, Dios puede desatar su poder. Y de verdad es que Dios hace cosas extraordinarias. Ahora, la pregunta de esto es, ¿qué es poder? Según el diccionario, poder es tener la capacidad o facultad de una persona, un grupo, para hacer determinada cosa. O sea, es el término en el cual se le dice a una persona, bueno, mira, sí lo puede hacer porque puede. En su sentido político y social, se define como la capacidad de un individuo o un grupo de liderar, influenciar o dominar a otros. ¿Por qué? Porque tiene el poder, lo puede hacer. Y a veces se utiliza la fuerza para lograr ese fin. Para que hagan ciertas cosas o se sometan a su voluntad. Como dice por ahí el término, ¿no? El que puede hacer las cosas generalmente obliga a los demás para que las hagan. Pero cuando hablamos a nivel bíblico, la palabra el poder del término correcto no viene de ousia, que tiene que ver con desatar o hacer algo porque tiene la implicación o tiene el poder o tiene la capacidad para hacerlo, sino que viene del griego exesti. Y es una forma verbal impersonal que indica lo que es lícito. O sea, ya no hablamos de la capacidad o de la fuerza, sino hablamos del permiso, vamos a decirlo así, o lo que es permitido legalmente hacer, que son dos conceptos distintos. Porque como decía hace un momento, a nivel político, hay gente que puede, porque tiene el poder, porque es un político y tiene el poder para hacerlo, hace lo que le da la gana, sea lícito o no. Pero cuando hablamos del poder de una forma correcta, no de la capacidad de obligar a otros, sino de la autoridad para poder hacer las cosas, entonces existe. Y se habla de lo que es lícito, de lo que se puede hacer, que es permitido hacer, lo que está permitido para hacer, o lo que es posible hacer, o lo que uno tiene libertad para hacer. Así que cuando hablamos de la comparación, no de la capacidad, de la fuerza o del poder económico o político para obligar a la gente que haga algo, sea bueno, sea malo, sea correcto, incorrecto, sea lícito o ilícito. No, independientemente de eso. Aquí se habla de lo que es lícito, lo que es permitido o de la autoridad delegada para poder hacer algo. Y esto es
poderosamente interesante. Porque aun cuando la palabra directa de poder como capacidad física se traduce frecuentemente como sousa, poder físico para hacer o obligar a alguien a hacer algo, exectis, no tiene que ver con la capacidad. Tiene que ver con el derecho legal, libertad o autoridad para hacerlo. Y aquí cambia, en el buen sentido de la palabra, el sentido de la jugada. Porque dice, bueno, lo que uno puede hacer no lo hace por fuerza, por obligación, o porque simplemente tiene la capacidad física para hacerlo, sino porque en mi derecho legal tengo la autoridad para hacerlo, aun cuando físicamente no tengo el poder. ¡Wow! Y esto me explotó las cotufas en la cabeza. Y la agarré y volví a hablar, ya va. Déjame entender este asunto. Porque una cosa es tener el poder, porque tengo el poder físico para hacer algo, o tengo la capacidad, la habilidad, la destreza para hacer algo. Pero una cosa es tener la autoridad o el derecho legal para hacerlo, y otra cosa es tener la fuerza. ¿Aló? Lo que implica esto no es un poder autoritario. O sea, yo hago lo que me da la gana porque tengo el poder para hacerlo, tengo la plata, tengo el poder político, tengo lo que sea. No. Sino un poder delegado o permisivo con autoridad delegada para hacerlo. Y yo dije, wow, te lo voy a hacer así medio cubano, cosa más grande, ¿verdad? Aquí está hablando de dos cosas distintas. En una forma verbal, personal, que denota que no hay obstáculo, escúchame esto, no físico, no naturales o no sociales, sino no hay obstáculos legales para hacerlo. Indicando, sí, tú estás en tu derecho legal o una autoridad delegada para hacerlo, aun cuando pueda haber obstáculos físicos, naturales, sociales o como usted lo quiera llamar. Y cuando profundicé este asunto, entendí lo que tiene que ver a nivel de la acción del poder de Dios, que no tiene explicación. Y mucho menos podemos imaginar o entender o tratar de asimilar lo mejor posible para entender el poder de Dios. Porque préstame atención, no te lo pierdas. Porque en el caso de nosotros, podemos tener el poder físico, político o económico o social para hacer algo, aun cuando no tengamos el poder legal o el derecho legal o legítimo para hacerlo. O pueden cambiarse las cosas. Podemos tener el poder legal, legítimo, autoridad delegada para hacer algo, pero no tenemos el poder físico para hacerlo. Porque pueden haber obstáculos, porque pueden haber limitaciones. Pero cuando se trata de Dios, aquí las cosas cambian totalmente otra vez. Cuando se trata de Dios, Él tiene la capacidad de transformar, de redimir, de sanar, de santificar y de justificar a toda persona que ha venido a sus pies. O sea, Él tiene el derecho
no solamente a nivel físico, natural, político, social, sino que tiene también el derecho legal de autoridad legada, permisiva para hacerlo. O sea, Él está dispuesto a hacer lo que usted y yo consideramos imposible para nosotros. Él tiene la capacidad para hacerlo. ¿Cuándo le dan gloria al Señor por esto? Él hace lo posible, o mejor dicho, Él hace posible lo imposible. O Él hace que lo imposible sea posible. En beneficio no tan solo nuestro, sino también en beneficio de otro, en beneficio de su pueblo. Porque el problema que muchos a veces tenemos es que queremos que el beneficio sea personal, sea directo, sea puntual, sea mío. Pero escúcheme, aun cuando el Señor quiere bendecirnos y nos bendice individualmente, en su memoria, en su idea, en su proyecto, en su sueño, en su ideal de Dios, no está bendecir puntualmente a uno. Él quiere bendecir a todo su pueblo. Él lo quiere hacer. Pero entonces usted me va a preguntar, pero pastor, entonces ¿por qué yo veo uno más bendecido que otro? Bueno, ese es otro tema. Pero el concepto de Dios, Él quiere bendecirnos todos por igual. Él quiere sanarnos a todos por igual. Él quiere prosperarnos todos por igual. Él quiere, escúchame, derramar de su paz, de su salvación y su vida eterna a todos por igual. El problema es que porque uno tiene más que otro. Ese otro día hablamos de eso, porque no me da chance de hablar de eso. Pero bueno, el asunto está que el problema no es de Dios. El problema es de nosotros. Nada más voy a soltar eso nada más. Escúcheme esto. Dios siempre quiere bendecirnos. Él siempre lo quiere hacer. El problema son nuestras actitudes. El problema es a veces que no creemos. El problema es a veces que nos rendimos a mitad de camino. O cuando ya vamos llegando al final del túnel. El problema es que a veces dejamos de creer. El problema es que a veces las cosas como que se van poniendo cada vez peor, más difíciles, más duros. Y uno tira la toalla y uno dice, bueno, ya no voy a seguir luchando ya. Pero escúcheme esto. Yo creo un Dios que, como dice su palabra, que cuando tú le digas a esas montañas de problemas, dificultades, de conflicto, que se quite y se eche a mar, esa montaña se va a mover. Porque no se trata de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, ni siquiera de la autoridad delegada que Dios ha puesto en nuestra vida. Se trata de lo que Él puede hacer. A veces Dios nos permite hacer algo nosotros y a veces nos da instrucciones para hacer algo nosotros. Pero realmente si no fuera por Él, si no fuera por su gloria, majestad, por su grandeza, por su amor. Así que usted y yo debemos determinarnos a creer que Dios puede hacer cosas extraordinarias y que Dios está listo para desatar su poder. Yo quiero darte algunos ejemplos de cómo Dios muestra su poder. Y hay temas que hemos trillado y recuatrillado y quinquitillado. Pero son temas que me llenan de alegría de las situaciones. Y cada vez que toco algunos temas o algunos personajes, encuentro algo diferente, distinto. Y yo digo, wow, esto no lo había visto. Y lo primero que quiero hablarte es de Abraham y Sara. Génesis capítulo 18, versículo 10. Génesis 18, 10 dice esta versión. Entonces uno de ellos, de uno de los seres, hombres, ángeles, que se aparecieron allí, dijo, yo voy a volver dentro de un año.
Y tu esposa, la que está viejita, la que es estéril, y tú que ni con guacuco, mejillón, chipichipi, concheperla, pulpo, funciona. De aquí a un año vas a tener un hijo. Y dice el versículo 10 que Sara, su esposa, estaba escuchando desde allá de la carpa, desde la tienda allá de la casita. Estaba escuchando desde allá. Usted y yo conocemos la historia, la hemos hablado cantidad de veces. Abraham y Sara no podían tener hijos. Ambos eran viejitos. Ya la cosa no funcionaba. De paso, cuando las cosas funcionaban, eran más jóvenes. No había podido salir embarazada. Claro, aquí todo el mundo le echa la culpa a la mujer, porque en aquel entonces no sabíamos que los hombres también podían ser estériles. El asunto está en que algunos de los dos eran estériles. Y yo me atrevo a asegurar que posiblemente tal vez eran los dos. El asunto está que eran estériles. Los dos, o uno de los dos, no podían tener hijos. Y de paso ya eran viejitos. Como dice la canción, esa flor ya no retoña, tiene el muerto el corazón. Así que no solamente era la vejez, sino que también era la esterilidad. Complicado el asunto. De paso, Sara, cuando escucha este asunto, que se ve la abogadita que está allá, viejita, ve a su marido, que mi marido tiene días que ni me acerca ya, porque ya ni pendiente, ya no funciona como antes, ya no. ¡Ey! Aparte, súmale que ella tal vez ya no le venía el periodo. O sea, naturalmente o biológicamente hablando, era imposible que saliera embarazada. ¿Por qué yo creo esto? Porque mira cómo lo veía Sara. Vaya conmigo, por favor, el mismo capítulo 18 de Génesis. Ahora el versículo del 11 al 13. Dice la escritura en esta versión: Abraham y Sara eran muy ancianos en ese tiempo. O sea, a ella no le funcionaba el asunto como antes y a ella ya no le venía el periodo. Y hacía mucho que Sara había pasado la edad de tener hijos. ¿Sabe qué significa eso? Había pasado la edad de tener hijos. O sea, ya no le estaba viniendo la menstruación como normalmente le viene a todas las mujeres, generalmente, o naturalmente, o biológicamente hablando, todos los meses, expulsando esos óvulos de los cuales no cuajaron para tener hijos, y lo expulsa, y entonces se renueva cada mensualmente para entonces poder tener hijos. O sea, ya no estaba produciendo óvulos. A Abraham ya no le funcionaba el asunto como antes. Y de paso, cuando era joven, que sí le funcionaba todo, no habían podido salir embarazados, o sea que eran estériles. Así que cuando yo escucho esto, hacía mucho tiempo que Sara había pasado la edad de tener. Mira, aquí no dice cuánto tiempo. Aquí no dice si había sido un mes, 3 meses. Aquí no dice si fue hace un año. Pero cuando dice hacía mucho, es que es mucho, mano. Y te aseguro que más de un año que ya una pendiente. Pero cuando habla de mucho, yo te aseguro que puede haber sido 5 o 10 años. Cuota mínima.
Porque cuando dice mucho tiempo, no se habla de un año, ni 2 ni 3. Cuando hace mucho tiempo, posiblemente 5, 10 o tal vez más. El asunto está que dice las escrituras que cuando ella se vio al marido, y ni cuando estábamos jóvenes pudimos salir embarazados. ¿Sabe qué hizo? Así que se rió en silencio dentro de sí misma. O sea, no fue que hizo ¡ah! Está bueno el chiste ese, no. Sino que dentro de ella hizo que dentro de la carpa, dentro de la tienda ahí de su casita, donde estaban ahí, donde habían levantado ahí la, ¿cómo que le llaman eso ahí? La carpa, ¿no? Ajá. Ahí dentro de ella hizo que eso es lo que significa que se rió dentro de sí misma. O sea, nadie la escuchó, nadie la vio porque estaba adentro, nadie se dio cuenta. Y dijo de paso, no solamente se rió, sino que hace una declaración. Inclusive, yo estoy casi convencido que lo dijo, a lo mejor fue en su mente. Pero lo declaró, no con palabras, pero en su mente. ¿Cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, tampoco le funciona el asunto. Digo, también es muy viejo. Pero a Dios no se le escapa nada. Entonces el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? Ella lo hizo ahí en escondida. Ella lo hizo en silencio, porque dice la escritura, por eso me gustó esta versión que dice, se rió dentro de sí misma. O sea, hizo que... Mira, y yo estoy seguro que tú y yo si hubiésemos tenido o está viviendo la misma oportunidad, no hubiésemos cagado, no hubiésemos expresado de la misma manera. No hubiésemos cargado de risas, de desprecio, no hubiésemos cargado de impotencia, y seguro que no hubiésemos cuajado de la risa de verdad. Y nosotros sí lo decimos, sobre todo nosotros los latinos, no hubiésemos burlado como 3 días seguidos. Yo estoy seguro que lo hubiésemos hecho también. ¿Y sabes por qué? Porque es normal que lleguemos con esas reacciones. ¿Sabes por qué? Porque es difícil creer esas cosas. ¿Sabes por qué? Porque la naturaleza Dios la estableció así. ¿Sabes por qué? Porque lo natural y lo biológico, mira, tienen límite. Pero cuando Dios está metido en el asunto, aló. Por eso yo le dije y le explicaba al principio que una cosa es el poder de hacer algo, porque tengo la fuerza, la capacidad política, económica, social para hacerlo, aun cuando no tenga la autoridad espiritual o la autoridad delegada o la autoridad legal para hacerlo. Y eso puede ser un obstáculo, lo puedo hacer a lo mejor. O al contrario, tengo la autoridad legal, legítima, tengo la autoridad espiritual para hacerlo, pero a lo mejor no tengo obstáculos porque no tengo la fuerza, la capacidad política, social, lo que sea, y entonces son limitantes. Pero cuando se trata de Dios, no te pierdas esto que se pone bueno. Cuando se trata de Dios, Dios tiene la fuerza, la capacidad, la habilidad social, política, espiritual para hacerlo, pero también tiene la autoridad delegada porque Él es el mandamás, Él es el jefe, el dueño de la obra y Él hace como Él quiere. Así que Él tiene las dos para hacerlo. Pero Dios, como siempre, cumpliendo su palabra, diciendo, es verdad,
Es verdad. Yo te estoy diciendo, oído, no te pierdas esto que se pone bueno. Yo te estoy diciendo, te estoy dando la autoridad legal para que tenga hijos. Te estoy dando la autoridad, pero verdad, biológicamente, humanamente hablando, naturalmente hablando, tienes obstáculos. ¿Por qué? Porque están viejos, porque ya no viene el periodo de la mujer, porque al otro ya no le funciona el asunto y porque el paso era estéril. Así que no puede funcionar, no puede ver nada. Pero vaya conmigo al versículo 18 del mismo capítulo, perdón, versículo 14, el mismo versículo 18. ¿Sabe qué le dijo el Señor, el ángel que estaba allí? ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? ¡Wow! Regresaré dentro de un año y yo voy a cargar el chamito. Y Sara va a tener el hijo. Y ustedes van a ser padres. Yo voy a regresar dentro de un año y eso va a suceder. ¡Ey! ¿Sabes qué me dijo el Señor que te dijera a ti que tú estás aquí, tú que me ves por las redes sociales? ¿Sabes qué me dijo el Señor que te dijera? Que te hiciera la misma pregunta. Por eso que tú estás clamando, por eso que tú estás orando, por eso que tú estás ahí batallando, golpeando allí por tu milagro. ¿Acaso hay algo difícil para Dios? Y escúchame, no te lo pierdas. Dios cumplió su promesa y demostró su poder, rompiendo los límites de la naturaleza. Mira, voy a tratar de buscar las palabras correctas para poder explicarte esto, porque yo lo tengo claro. El problema que es difícil explicarlo, que la gente lo pueda entender, porque es muy difícil asimilarlo. Pero otro día te voy a explicar con detalle por qué eso funciona así. No te lo voy a explicar, te voy a decir qué pasó, pero no te lo voy a explicar a plenitud porque no me da chance de predicar lo que estoy predicando. El mismo Dios, oído, que estableció las leyes naturales, humanas, físicas o biológicas, pasó por encima de ella. Solamente te voy a decir una sola cosa de esto. Hay mucha tela que cortar de esto, pero te voy a decir una sola cosa. Porque son leyes humanas, naturales, biológicas o físicas, no espirituales. Wow. Así que las leyes espirituales están por encima de lo físico, de lo natural, de lo biológico, de lo... Yo sé que usted se está quedando en silencio porque está impactado igual que yo. ¡Wow! Escúchame esto, no te lo pierdas. Dios cumplió su promesa y demostró su poder. Y lo más tremendo de esto es que ni siquiera Abraham y Sara creían que el Señor podía hacer el milagro. Y esto me explotó otra vez las cotufas en la cabeza. ¿Ya va qué? Sí, porque yo estoy hablando una serie del poder de creer. Pero estos cabezones. Y lo tremendo es que uno ve ¿cómo se llama? La enseñanza, la mayoría de nosotros que hablamos de Abraham. ¿Sabe cómo le llaman a Abraham en la Biblia? ¿O cuál es el término que se le da a Abraham en la Biblia? O a nivel cristiano, a nivel religioso, a nivel bíblico. El padre de la fe. Aló. Pero esta gente dudaba. No creía. Y por eso Sara se rió. Yo no sé qué pasó con Moisés. No sé qué pensó. Pero yo me imagino que la mujer también me dice, ¿qué? ¿Mío? ¿Cuándo? Bueno. Versículo 15, el mismo capítulo 18.
Sara tuvo miedo. Por eso lo negó. Yo no me reí. Pero el Señor dijo, no es cierto. Sí lo hiciste. Sí te reíste. Nadie te escuchó, nadie te vio. Pero mi Padre que está en el cielo te pilló. ¡Ja! ¿Aló? Mira, yo le voy a ser honesto. Y aquí es donde se me siguieron explotando las cotufas en la cabeza. Te voy a ser honesto. Si yo hubiese sido Dios, con la risa de Sara, le digo, te embromaste, ahora no vas a tener nada por cabezona. Por no creer en mí. Por sinvergüenza. No te voy a dar nada ahora. Pero lo tremendo, y por eso es que yo me quedé sorprendido y dije, ¿ya va qué? Y el Señor hizo el milagro a pesar de que esta cabezona no creía. Y yo me imagino que a lo mejor Abraham medio dudó, tal vez un poquito. Bueno, que de repente el hombre tenía más fe, el hombre creía en Dios, porque él escuchó la voz de Dios cuando él dijo, te voy a dar una descendencia poderosa en la tierra, no me han tenido, pero bueno, no importa, está bien, ok, está bien. Que por eso fue que cometieron el error que cometieron, ¿se acuerdan? Que la mujer le dice, bueno, chamo, yo digo que iba a tener un hijo, pero no va a tener hijo, acuéstate con mi mujer, digo, con mi sirvienta. Tenla como mujer y listo. Y ahí tiene la descendencia que Dios te prometió. Y el cabezón se dejó influenciar por la mujer y se acostó con la sirvienta, y ahí donde tuvo Agar. Y usted sabe el desastre del que tenemos hoy todavía, y la guerra en Irán y todo eso, por eso mismo, por un pelón que se echa. Pero bueno, el asunto está que si yo hubiese sido Dios, le digo, te fregaste, no hay nada para ti. Pero como yo no soy Dios, y nuestro Dios cumple sus promesas, creamos o no, te debe regalar una perlita. Cuando Él determina hacer algo, usted crea, o yo crea, o no, Él lo hace. Porque es su verdad absoluta. Y cuando esto sucede, escúchame, no te lo pierdas, no te lo pierdas. El Señor cumple su promesa. Vamos a suponer que Abraham nunca dudó. Él siempre tuvo la ultra, mega, macro, super saiyajin fe. Él sí creía. Pero Sara no. Sara se rió, se burló. Dijo, está bueno el chiste ese, que yo voy a qué. Ah, por favor. No creyó. Pero Dios siguió para cumplir su promesa. ¿Aló? Segundo ejemplo, tenía varios, voy a decirte como dos nada más, o tres si me alcanza el tiempo. Segundo ejemplo, Moisés. Otro que hemos trillado un pocotón de veces. Pero escúchame esto. Número 11:23. Dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, le hizo una pregunta, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? O sea, ¿acaso tú crees que yo no puedo seguir haciendo más nada? Y de paso lo rete, le dice, ahora verás si mi palabra se cumple o no, si lo que yo dije se va a hacer o no. Escúcheme esto, no te lo pierdas. Aun cuando el Señor ya les había suplido todo lo que Él necesitaba por mucho tiempo, incluso en el desierto, y siendo tanta gente, Moisés tuvo los mismos pensamientos de preocupación. Si Dios podía suplir, bendecir, hacer el milagro otra vez. Moisés había presenciado el poder de Dios en milagros espectaculares. Y a pesar de eso, en este momento cuestionaba su capacidad para alimentar al pueblo de Dios. En otras palabras, Moisés decía algo así como que, bueno, Señor, este es tu pueblo y lo vas a dejar morir de hambre. Después de ver la cantidad de milagros que tú hiciste, yo creo que es bien difícil porque no hay supermercado cerca. Y si hubiera supermercado cerca, no, tal vez no tenemos mucha plata. Y si hubiera plata y supermercado, de aquí a que compremos la comida,
a que cocinemos el pocotón de gente. O sea, es como complicado, Señor. Yo creo que tú no puedes hacer nada. Moisés había presenciado el poder de Dios, pero a pesar de esto, en este momento cuestionar la capacidad de alimentar al pueblo. Ahora te pregunto esto. Si Moisés dudó del poder de Dios, ¿cuánto más fácil para nosotros hacer lo mismo? Que no hemos visto a veces tan visible o tan real el poder de Dios actuando. Como abrir el mar para pasar por el seco, como las plagas en Egipto, o la cantidad de cosas que Dios hizo. Pero el depender de Dios completamente es esencial a pesar de nuestro nivel de inmadurez espiritual. Por eso digo, porque cuando Dios determina hacer algo, usted o yo le creamos o no, Él lo hace. Pero hay cosas donde Él nos pide que creamos, que confiemos y que actuemos para Él hacer las cosas. Sí, así es. No fue fácil para Moisés creer que él y su pueblo podrían escapar de Egipto. Y aún después de que Dios habló con él desde la zarza ardiente, no obstante confió en él. Cuando comenzamos a depender de nuestro propio razonamiento, corremos el peligro de ignorar la evaluación de Dios sobre la situación. ¿Por qué? Porque lo vemos desde nuestro punto de vista, nuestra posición y nuestro nivel. Pero cuando Dios ve el mismo problema desde su nivel, es otro nivel. Al recordar sus obras pasadas y el poder presente, podemos asegurarnos de que no estamos obstruyendo su ayuda potencial. Y ese es un gran problema. A veces Dios quiere hacer algo y a veces nosotros mismos somos el tropiezo para que Dios haga. Y algunos se dirán, bueno, Señor, pero con mi problema, con mi situación, con mi enfermedad, con mis limitaciones, con mi escasez, con mis dificultades, con nuestro conflicto, con todo esto que estamos viviendo, ¿qué tan fuerte eres tú, Señor, para hacer algo? Mira, es muy fácil confiar en Dios cuando todas las cosas o cuando vemos su acto poderoso, así como lo vieron los israelitas, por mucho tiempo. Pero después de un tiempo puede parecer que su fuerza se ha debilitado en la rutina de nuestros problemas diarios. Porque hay conflictos, porque hay problemas, porque hay situaciones, y uno dice, Señor, tú hiciste algo, pero ahora como que te olvidaste de mí. Como que te cortaron la línea telefónica. No recibes comunicación. Como que las cartas que yo te envío, los emails, los WhatsApp, los mensajes, no te llegan. Como que perdiste el internet porque no hay respuesta de nada. Pero entendamos esto. Dios no cambia. Usted y yo sí cambiamos. Pero ¿sabe qué sí cambia? Nuestro punto de vista hacia Él. Escúchame esto. Dios no cambia. El mismo Dios que hizo milagro ayer, lo va a hacer hoy y lo va a hacer mañana. ¿Me está escuchando? Dios no cambia. Lo que sí cambia es nuestra perspectiva o nuestro punto de vista acerca de lo que Dios puede hacer. Eso sí cambia. La monotonía de la vida diaria nos adormece y nos hace olvidar cosas poderosas que Dios puede hacer en nuestras vidas. La fuerza de Dios siempre está presente y siempre está disponible, como cuando Moisés. Y cuando empezó la pelazón, y cuando empezó que le faltaba comida, y cuando empezó y vio que la cosa que no había un supermercado, ni una venta de comida cerca, en el desierto, entonces dijeron, no hay sembradío, no hay nada. Y Dios empezó a desatar el milagro y empezó a enviar maná. Y después el maná se quejaron y dijeron, oye, pero puro pan,
O sea, puro pan no es comida buena. Buena era cuando estábamos en Egipto y sazonábamos esas codornices, ese ganado, todos esos alimentos con cebolla, con ajo, con cebollín, con todo ese Pokémon. Oh, sabroso, sabroso. Pero ahora aquí, ahora pelando, con esa sal, ese condimento, esa, ¿cómo que? El paprika, broma de esa que se le echa a la comida. Es sabroso, pero aquí nada. Ay, el Señor, si enviara una carnita, sería bueno. Y Dios envió la carne. ¿Aló? Dios me dijo que te dijera que así como Él proveyó para su pueblo en el desierto, Dios me dijo que te dijera, en el desierto que estás pasando hoy, que estás viviendo hoy, también Dios te va a proveer en este tiempo. Te voy a decir uno más. Tercer ejemplo del poder de Dios. David. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Esta versión dice, 1 Samuel 16, 13. Al estar David de pie entre sus hermanos, Samuel tomó el frasco de aceite de oliva que había traído y ungió a David con el aceite. Y el Espíritu del Señor vino con gran poder sobre David. Y a partir de ese día, oído, a partir de ese día, hubo el Espíritu del Señor, vino con gran poder sobre David. Escúchame esto. David fue ungido rey, pero se hizo en secreto. No fue coronado hasta mucho tiempo después. Saúl seguía siendo el rey legalmente, legítimo, pero Dios estaba preparando a David para sus responsabilidades futuras. El aceite de la unción que fue derramado sobre la cabeza de David simboliza santidad. Pero también dice la Escritura que ese aceite, cuando fue derramado, que simboliza la santidad, el poder, la unción, vino sobre David, Espíritu del Señor. Dice la Escritura que vino con gran poder. O sea, el Espíritu Santo empezó a manifestarse y empezó a producir, y empezó a mover, y empezó a guiar, y empezó a empoderar a David para prepararlo para el reinado. ¿Cómo fue esto? El aceite era utilizado para apartar personas y objetos para el servicio de Dios. Cada rey y sumo sacerdote de Israel era ungido con aceite. Esto los comisionaba como representantes de Dios ante la nación. A pesar de que Dios rechazó el reinado de Saúl, al no permitir a ninguno de sus descendientes que se sentara en el trono de Israel, Saúl mismo permaneció en su puesto hasta que murió. David no le dio un golpe de estado. David no lo mató aun cuando tuvo la oportunidad. Así que David lo que hizo fue esperar el tiempo correcto. Y por eso tomé estos ejemplos. Abraham y Sara, de que Dios hace el milagro y cumple su palabra aun cuando a veces no creamos. Moisés, que dudó y dijo, bueno, yo he visto que la gloria de Dios se ha manifestado, el poder de Dios ha hecho milagros, pero ¿será que Dios tiene la capacidad para darnos comida? Porque tenemos hambre. Y tercero, David, que después que lo unge como rey, después que dice que va a ser rey, después que dice que va a gobernar, se quedó varios años todavía caleta, tranquilo, esperando el tiempo, el momento de Dios. El Señor también me dijo que te profetizara el día de hoy. Yo te he dado una palabra. Yo te he hablado a ti para lo que voy a hacer contigo. Solo que el Señor te dice, hey, espera el proceso, pasa el proceso, que todavía no es el tiempo. Yo te estoy preparando para eso. ¿Aló?
Así que tampoco fue fácil para David, como no lo fue ni para Abraham ni para Sara, no lo fue para Moisés, tampoco lo fue para David. Pensar que se convertiría en rey, inclusive después de ser ungido, inclusive después que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Sin embargo, él decidió confiar en Dios. Y me llama la atención, oído aquí, que de los otros personajes, tal vez Abraham confiaba, creía, Sara no, Sara se rió, Moisés dudó también, pero aquí el único que asegura que David confió en Dios, que el único que aparentemente sí plenamente confió en Dios, a pesar que al principio que yo hace qué, que voy a qué, a reinar qué, claro, porque es un impacto normal, pero sin embargo en el proceso él decidió confiar y esperar en el milagro, pero pasó por la prueba del tiempo. Fueron varios años. Mira, vaya conmigo a la Biblia, por favor, 2 Samuel, capítulo 5, versículos 3 y 4. 2 Samuel 5, 3 y 4 dice: de modo que allí en Hebrón, el rey David hizo un pacto ante el Señor con todos los ancianos de Israel, y lo ungieron rey de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¿Y saben cuándo lo ungieron? Según la Biblia, o según los teólogos, tenía entre 15 y 16 años, 17 cuando mucho. Y empezó a reinar a los 30, o sea que pasaron como 12, 13, 14 o 15 años desde que lo ungieron la primera vez, porque después lo volvieron a ungir, hasta que lo ungieron por tercera vez para reinar. Sí, a él lo ungieron 3 veces. La primera vez, cuando fue ungido por Samuel. Luego fue ungido para reinar en Judá. Y finalmente ungido y coronado para reinar sobre todo Israel. Ahora escúcheme esto. Cuando vivió fuera de la ley, o sea, lo andaban persiguiendo, era un delincuente, ¿se acuerdan? Hay una ley para buscarlo, para rasparlo, para matarlo, meterlo preso. La vida le pareció hostil. De hecho, hubo un momento donde pasó hambre, necesidad, no tenía que comer. No voy a entrar en detalle qué fue lo que Dios le dijo que hiciera, que comiera y que buscara allá, porque eso es otra polémica. Pero bueno, el asunto está que sin embargo la promesa de Dios de lo que lo haría rey sobre todo Israel se cumplió. Años después sí. Pasó un proceso, sí. Pasó necesidades, sí. Pasó hambre, sí. Se estaba casi muriendo, sí. Pero cuando Dios tiene un plan, usted y yo somos inmortales hasta cumplir ese propósito. Así que Dios no iba a permitir que David se muriera, porque Dios tenía un plan para con David. Aun cuando el reino sería dividido otra vez en menos de 75 años, la dinastía de David reinaría sobre Judá, el reino del sur, por más de 400 años. ¿Qué tal? David no llegó a ser rey de Israel hasta que tuvo 37 años. A pesar de que se le había prometido el reinado muchos años antes. Durante aquellos años, David tuvo que esperar pacientemente para que se cumpliera la promesa. ¿Sabes cuál es tu problema y el mío? Que nos desesperamos. ¿Me está escuchando? Nos angustiamos, tiramos la toalla. Pero David esperó. David se aguantó. David dijo: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, tú lo prometiste. Yo confío en ti. Así que, si nos sentimos presionados por obtener resultados y éxitos inmediatos, recordemos la paciencia de David. De la misma manera que ese tiempo preparó a David para su importante tarea, así pasará con nosotros. Mira, y lo tremendo de esto, y lo que me impacta, es que David tuvo la oportunidad para matar a Saúl y para ponerse rey de una vez.
Pero él en su sabiduría, en su entendimiento para con Dios, dijo, no. Yo no voy a acelerar el asunto, ni voy a tomar las cosas en mis manos. Yo voy a dejar que Dios haga lo que tenga que hacer. Y hay cosas que usted y yo tenemos que hacer porque Dios nos manda a hacer. Tenemos, como yo decía la semana pasada, dar ese paso de fe. Creer que Dios nos ha mandado. Pero hay cosas donde Dios nos dice, aguántate, espérate, todavía no es el tiempo. Deja que yo obre, deja que Dios trabaje. Muchas veces este periodo de espera nos ayuda a prepararnos para fortalecer nuestro carácter y prepararnos para cumplir el propósito divino. Lo cuarto que te voy a decir hoy. Ese mismo poder que actuó en Abraham y Sara, en Moisés y en David, está vigente hoy. Vaya conmigo por favor, Jeremías capítulo 32, versículo 17. Jeremías 32, 17 dice así: oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Mira, y es que en los casos que vimos anteriores, David, Moisés, Abraham y Sara, que aunque de repente algunos duraron por algún tiempo, Dios mostró su poder e hizo el milagro. Pero también para Jeremías no fue sencillo creer que el Señor, al comprar públicamente una tierra que el enemigo capturó, podía obtener ese beneficio. Pero él decidió confiar en Dios. Y por eso él hace esta declaración y dice, ya va. Si nosotros creemos, o yo creo, que el Señor fue el que hizo el cielo, el sol, la luna, las estrellas, la tierra y todo lo que existe, si él tuvo el poder para hacer algo, o sea, tiene el poder para hacerlo, solo ayuda a mí y solucionar el problema que yo tengo, el conflicto que estoy viviendo, la situación que estoy viviendo. Cuando usted y yo ponemos en perspectiva esa realidad, entonces decimos, lo de nosotros es una tontería para Dios. O sea, lo de nosotros es pan comido. O sea, lo de nosotros es una pequeñez. ¿Aló? Mira, después que Jeremías compró la heredad, comenzó a preguntarse si había actuado con sabiduría. ¿Será que hice lo correcto? ¿Será que Dios me mandó a hacer esto? Y buscó alivio de las dudas que lo asaltaban a través de la oración. En esta oración, Jeremías afirmó que el mismo Dios creador, que tuvo el poder, escúchame, no solamente la fuerza, el poder político, social o económico, sino la autoridad legal, espiritual, tenía la legalidad para hacerlo. Así que el juez sabio de todos los caminos de los hombres y el redentor del universo, como tuvo el poder para crear esto, tiene el poder para bendecirme. ¿Sabe? Dios nos ama y Él ve nuestra situación. Él ve por el conflicto que estamos pasando. Él ve la enfermedad que tenemos. Él ve la situación, la escasez. Él ve las limitaciones. Él ve esas cosas. Claro que sí. Y cuando las dudas siempre nos asaltan acerca de que si estamos en el lugar correcto, haciendo lo correcto, o preguntarnos para ver si de repente, si nos conviene seguir obedeciendo o no, la respuesta es sigamos fieles, sigamos firmes, sigamos creyendo, sigamos obedeciendo y haciendo la obra del Señor. Porque escúchame, el Señor en su tiempo actuará, así como lo que hizo con Jeremías. Si usted cree y yo creemos en esto como lo hizo Jeremías, bueno, si tú hiciste todo lo que yo veo, todo lo que puedo admirar que existe, la montaña, la lluvia, el sol, las estrellas, la tierra,
Si tú hiciste todo esto, tienes el poder, no solamente natural, sino espiritual para hacerlo. Entonces mi caso es tontería, es pan comido. ¡Aló! ¿Sabes qué es lo más tremendo de esto? Que ese poder Dios lo ha impartido a su iglesia. ¿Y sabes quién es la iglesia? Tú y yo. Y todo aquel que se rija por sus normas, estatutos que Él ha establecido desde el principio en su palabra, puede, como dicen por ahí, echar mano de ese poder. Vaya conmigo, por favor, Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice el texto: miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Oído, nos ha delegado la autoridad para ejercer poder sobre el enemigo. Claro que teológicamente hablando, con un buen exégesis e interpretación bíblica, Jesús está haciendo esta declaración mirando hacia adelante, hacia victoria sobre Satanás en la cruz. Claro que sí. Pero por otro lado, Jesús animó a sus discípulos a recordarles que el poder sobre los espíritus malignos, serpientes y escorpiones, se les había dado o se les había delegado como autoridad sobre los discípulos, sobre sus discípulos. Debido a que Satanás había caído y sus discípulos eran mensajeros de Jesús y su reino, ellos disfrutaron del poder superior de Dios sobre Satanás. Pero también incluye aún las cosas naturales. Pregúnteme, pero ¿por qué, pastor? Pregúnteme, pues. Fácil, como se le dio al principio. Porque la autoridad espiritual está por encima, la ley espiritual está por encima de la ley natural. Así que si nos atrevemos a creerle al Señor, compartiremos su poderoso imperio y todos los frutos de su victoria sobre Satanás, su reino, inclusive sobre lo natural. Póngase de pie, por favor. Préstame atención, no te lo pierdas, por favor. Escúchame esto. Yo le podría dar un pocotón de versículos que hablan acerca del poder de Dios y de gente que vio milagro tras milagro tras milagro. Pero lo que les quiero llevar a través de esta enseñanza es que seamos conscientes de lo que tú y yo tenemos en nuestras manos. Es algo poderoso cuyo fin es exaltar al Señor. Y cada milagro, y cada gesto, y cada acción, y cada poder que nos da, no solamente la capacidad física, política, económica o social para hacerlo, sino la autoridad delegada o el permiso legal o espiritual para hacerlo, es para que el Señor sea honrado, para que el Señor sea exaltado y para que su nombre sea conocido. Te voy a regalar una perlita de sabiduría. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice así: Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de su iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Así que, cuán poderoso es nuestro Dios. Él es el poder, Él tiene el poder, Él es el poder y lo ha compartido con sus hijos. Y aunque tampoco es fácil para nosotros creer que Dios puede cumplir sus promesas, esas cosas imposibles, sigamos confiando. Quien obró en tiempos de la antigüedad en la vida de héroes bíblicos, como lo que vimos hoy, es el mismo que nos ofrece obrar en nuestras vidas hoy, si se lo permitimos. Levanta tus manos al cielo por un momento, por favor. Señor, sé que muchas veces pasamos por momentos adversos, difíciles.
Y sé que muchas veces no creemos de lo que tú puedes hacer. Sin embargo, Señor, hoy decidimos creerte. A pesar de las limitaciones, a pesar de la enfermedad, a pesar de los problemas, a pesar de los momentos difíciles o adversos que podamos estar viviendo, hoy decidimos creerte, confiar en ti y esperar en ti. Te damos toda la gloria y la honra, papá, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, Ramán de Queredeso. Levanta tus manos y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Dios te está diciendo hoy, hey, yo puedo obrar en tu vida. Solo cree.